Muy buenas, otro día más, seguimos en casa y seguimos bien. Avanza la semana y pasen los días volando. Vamos a seguir con más contenidos de la asignatura de Lingua Asturiana y Literatura dentro del espacio Educastur Televisión en TPA. Aprovecho para recordaros que tenéis al profesorado de Asturias desde esos cases mandándoos trabajo. Aprovecháis un poco el tiempo, mandáisles shares si podéis y sobre todo, cuidáis mucho. Si queréis, hacemos propuestas, tanto alumnado como profesorado, para este espacio. Ya sabéis que podéis contactar a través del correo asturianotelevisión@gmail.com o en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, @asturianotv. En el blog, también asturianotv.wordpress.com, podéis atopar enlaces, materiales y otras cuestiones que vamos a ir añadiendo paso ante paso a lo largo de estas semanas. Pero ya sabéis que no necesitáis más nada que el vuestro televisor para seguir este espacio. Vamos arrancando, pero antes de entrar en fariña, vamos a ver el refrán del día. Estoy seguro que vais a conocerlo, pero si no, al final del programa daremos un poco el significado. Y el refrán ye uno muy curtio. La trampa rescampla. Estaba repasando aquí la variedad del asturiano, lo rica que es esta lengua, porque el otro día falemos de que el mundo tiene 6.000 lingües. Eso son muchas lingües, pero dentro de esas lingües hay variedades, o lo que se conoce también popularmente como dialectos, aunque esta palabra está un poquín más uñada y tiene connotaciones peyorativas, así que variedad interna o variante, parece que son las definiciones preferidas anguaño por los lingüistas. Les lingües, todas las lingües, están conformadas por un conjunto de variedades internas, que no son más que formas específicas de esas lingües. En Asturias, además del castellano, introducido de magar el siglo XV, como vimos en el programa pasado, tenemos dos lingües autóctones, el asturiano y el gallego asturiano, o a fala, también conocido como eonaviego. Esta última fálase entre los ríos Eo y Navia, en el extremo occidental, y forma parte de la familia lingüística gallego-portuguesa. De ella vamos a hablar otro día con más tiempo. Pero hoy vamos a hablar de las variedades internas del asturiano, en Asturias y en el resto de los territorios donde se fala. ¿Cuántas variedades pensáis que tiene la lengua asturiana? A ver, vamos a hacer una pequeña entruga desde las mías. ¿5? ¿8? ¿O 3 variedades? ¿Qué pensáis? ¿Cuántas son las tres? Tres, efectivamente. 3 grandes variedades de la lengua asturiana. Asturiano central, occidental y oriental. Pero para ver las variantes del asturiano no podemos mirar nada más que para Asturias. Como ya os conté, el asturiano extiéndese por otros territorios y por eso en ámbitos filológicos también se lo conoce como asturlionés. Los territorios donde se fala o se faló, según el grado de conservación, coinciden con los territorios del Reino de Asturias, después llamado de Lyon, momento en el que se afiten las distintas lingües de la península. Después, las fronteras van camudando, las fronteras políticas, pero los habitantes de cada lugar siguen falando en mayor o menor medida el idioma que falaban, aunque cambie esa frontera. Así, güey, falase asturiano en una comarca de Portugal, en la tierra de Miranda, donde se conoce con el nombre de mirandés. En esta comarca, además, el gobierno de Portugal dio al idioma en 1999 el cartel de lengua reconocida oficialmente, protegiéndola en el su territorio. El asturiano fálase además en parte de Lyon, Zamora, Salamanca y según ellos estudios también con variedades más o menos desgastadas por la castellanización en parte de Cantabria y Extremadura. Bien, ya sabemos dónde se fala, pero ahora vamos a ver con qué variedades se fala en cada sitio, porque todas las lingües tienen variantes internas. No fala igual castellano una persona de Madrid que uno de Sevilla o qué decir que de uno de Bogotá. Estas variedades demuestran la vitalidad de una lengua y la su riqueza, así que nada de malo tiene que una lengua tenga variantes y nada de malo tienen esas variantes. Para determinar las variedades, los lingüistas usan lo que llamamos isogloses, unas líneas imaginarias que se faen sobre el mapa marcando las zonas donde se produce un fenómeno lingüístico o otro. Por ejemplo, en castellano podemos hacer una línea, una isoglosa, separando las zonas donde se produce ceceo y donde no se produce.
Y en asturiano podemos hacer lo mismo con otros fenómenos. Bien, acabo de hacerme con una pizarra. Voy a hacer un mapa de Asturias, más o menos. No me quedó nada mal. Y vamos a hacer una isoglosa. La primera que vamos a hacer es la que se parta las zonas donde en asturiano hacemos los plurales femeninos nas y otra donde hacemos los plurales femeninos nes. Esto es más o menos por aquí. Hacemos plurales femeninos nas y decimos las casas o las cousas. Frente en esta otra zona donde decimos les cases o les coses. Gracias a esa isoglosa sabemos que ahí hay un fenómeno que se da a un llau y a otro. Pero vamos a hacer otra. En este caso, más o menos así, en este llau tendríamos chevaqueira y en este elle. Y por lo tanto, en un llau diríamos yuna y en el otro chuna, llana y chana. Perdonad los del occidente por lo mal que pronuncio la chevaqueira. Pero bueno, inténtalo. Así que cuando tenemos d'elles isogloses que pasen por un mismo sitio, estamos hablando de que ahí estamos teniendo la dixebra entre dos variedades internas de una lengua. Si hay muchos isogloses con muchísimos fenómenos, estaríamos hablando de la frontera entre dos lingües. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así es como determinen los lingüistas de forma moderna les variantes y también, por supuesto, les fronteras lingüísticas entre las diferentes lingües que se falen en cada territorio. Esto, que es fácil de entender, es muy difícil de hacer. Hay que hacerlo con encuestas lingüísticas, hay que ir a todos los pueblos, y eso es el trabajo que hicieron a lo largo de muchos años en Asturias filólogos, la universidad, el propio gobierno, y es importante porque es una forma de conocer la realidad lingüística. De ahí salieron muchísimos trabajos. El primero que marcó las variedades internas del asturiano fue Ramón Menéndez Pidal, un filólogo clave para la historia de la lengua asturiana y que, como veis, dibujaba mapas mucho mejor que yo. Este que estáis viendo y el mapa en el que determinó las variantes de la lengua asturiana o asturionés. Este mapa de Pidal aparecía dentro de un libro titulado El dialecto leonés. ¿Vosotros qué pensáis? ¿De qué año pensáis que llegue? ¿De 1980? ¿1930? ¿O 1906? Vamos a ver en qué año Pidal marcó ya y descubrió o digamos dibujó ya las variantes de la lengua asturiana. Pues fue en 1906. Esta es la división en variedades que más o menos tuvo y sigue estando vigente desde entonces, aunque fue matizada por el profesor José Luis García Arias. Aquí vemos el mapa en el que Arias nos explica cómo hay dos grandes variedades, también puede dishebrarse de esta manera, como norteño oriental y sureño occidental, que se dishebrarían en Asturias, como vemos en el mapa, y con la su continuación hacia el sur. Y bien, después pueden hacerse más dixebres internes y hablar de subvariantes, como podemos ver en este mapa del dominio lingüístico, titulado Variantes del dominio lingüístico, evidentemente. Así podremos observar las variedades de Guión, las de la tierra de Miranda en Portugal y las zonas más castellanizadas donde el proceso de sustitución del idioma pues, está más avanzado, en el oriente de Guión y Zamora sobremanera. Y bien, vamos a hablar un poquín de las distintas características que diferencien a unas variedades de otras. Son de algunos rasgos que no eviten que la lengua asturiana sea una unidad lingüística, sino que nos fala de la su riqueza. Así los falantes de unas variedades y de otras distintas entiéndense perfectamente, igual que un falante de castellán de Burgos y otro de Lima falen perfectamente en castellán, aunque sea con variedades distintas, cada uno con la suya. Aquí tenemos el mapa de las variedades dentro de Asturias, centrándonos ya en el territorio. Vamos de oeste hacia el este, desde la linde con Galicia a la linde con Cantabria. En amarillo tenemos el gallego asturiano, fala o el onaviego, del que ya os dije que falaríamos en otro momento, ya que no forma parte de las variedades del asturiano. En verde tenemos la variedad conocida como asturiano occidental. Unos pocos rasgos para definirla pueden ser los plurales femeninos en as, las casas, las horas, la presencia de diptongos decrecientes, esto es queisu por quesu, cousa por cosa, por poner dos ejemplos, las terminaciones, dos terminaciones en concreto en los adjetivos, masculino y femenino, frente al estrés de las demás variedades. No hay neutro de materia en el asturiano occidental,
de ello hablaremos también en otro momento, y la presencia de la chevaqueira, chuna o chana por yuna o llana. Bien, esta zona, este rasgo de la chevaqueira dase tamén en outras zonas non especificamente occidentales, en concellos del sur del centro de Asturias como Chena, Riosa, Aller ou parte de Mieres y Morcín. En azul tenemos al asturiano central, que es en el que se basa la norma del asturiano. Plurales femeninos nes, la mayor parte del territorio, les coses, les cases, monoptongación, esto es cosa y queso, frente al en el occidental cousa y queixo, y tres terminaciones nos adjetivos, masculín, femení y neutro. En encarnao señálase la fastera considerada de asturiano oriental, muy asemellado al central, con dos diferencias básicas: aspiración de la F inicial, hacer en lugar de facer, por ejemplo, y dos terminaciones nos adjetivos, aunque tienen neutro de materia, faelo también con U, como si fuera el masculino, ¿de acuerdo? Además, hay una zona, o de zonas, de presencia del plural femenino en as, en lugar de nes. Las cosas en lugar de les coses. No sé a vosotros, pero a mí parece apasionante conocer las variedades de cada zona, de cada concello. Aquí detrás de mí tengo una montonera de libros, con lo que los voy aquí especialmente. Son monografías dialectales, libros que falen de la fala de concellos específicos, de zonas específicas de Asturias, y que fixeron estudiosos a lo largo de la historia, del siglo XIX hasta hoy. Y falennos de la riqueza de la lengua asturiana y de las sus variedades, aporten una valiosísima información de lo que es el idioma. ¿Qué puedo deciros? ¿Qué puedo recomendaros para estos días? Si vivís con los vuelos, con la distancia que hay que tener en estos días, recordáis, con seguridad. Y si no, llamándolos por teléfono, así acompañáis un poco. Podéis preguntaros por cómo se fala asturiano o gallego asturiano na súa zona, dónde nacieron, qué rasgos usen, qué palabras, qué refranes. Apuntáis esas cosas porque estamos apuntando y guardando y conservando una auténtica yalga, y además podemos nosotros también utilizarles hacia el futuro y seguir conservando esos rasgos lingüísticos de los nuestros vuelos. Y si queréis, podéis compartir de algunas cosas en nuestras redes sociales citando @asturianotv. Ya sabéis que compartimos lo que os apurráis. Ahora yo voy a reponerme de este discurso que vos eché y vamos con un pocoñín de gramática. Bien, pues vamos a ver los posesivos, esas formas que nos permiten conocer la relación entre una partícula y la su categoría gramatical. ¿Quién y de qué? O qué y de quién. Vamos, clarísimo, ¿verdad? A ver, y es mucho más sencillo de lo que parece. En asturiano tenemos 10 formas de hacer el posesivo, con formas antepuestes y formas pospuestes. Vamos a arrancar con las formas antepuestes, que se caracterizan por ser invariables en xénero y de ir acompañadas siempre del artículo. Vamos, veles en esta tabla del manual xeito de la Academia de la Lengua Asturiana, en el que podemos observar cómo las partículas posesives son invariables y nada más que camuda el artículo. El mío, la mío, ¿de acuerdo? En este caso, el posesivo utilízase como adjetivo prenuclear o antepuesto al sustantivo. El mío perro, la mío casa, en antes del sustantivo del que estamos falando, ¿de acuerdo? Vemos ejemplos. La mío casa, el mío perro. Invariabilidad, no que lle la partícula posesiva, pero el artículo sí que camuda. Bien, hay de ellas excepciones donde puede no aparecer ese artículo. Por ejemplo, con nombres cercanos de parentesco, por lo general en sentido ascendente, mi papá, mi suegra, mi abuelo, con de ellos nombres que presenten una identificación precisa, que sabemos, por ejemplo, a qué sitio nos referimos. Vas pa tu pueblo, voy pa mi casa. También en tratamientos solemnes, Su Majestad, Vuesa Excelencia, ese tipo de fórmulas. O en de secuencias estereotipadas, ¿no? No lo he dicho en su vida. Donde sí que te ha otorgado da fecho, si uso del artículo, y en el caso de los vocativos, del tipo, ¿qué quieres, mi neño? Mi fillín, ven para acá. A ver, voy a poneros de los ejemplos de estos antepuestos en sin artículo, ¿vale? Mi papá viene a verme, mi suegra quierme, Su Majestad tiene una amiga, voy para mi casa, no lo he dicho en su vida, o ¿qué quieres, mi neño?
¿vale? Ahí tenemos y vemos que non aparecen los artículos. Y vamos ya a los ejemplos generales, los que sí lleven artículo. El mío reloj, la toneña, el so coche, el nuestro reloj, la vuesa neña o el so coche. Vemos algunos en singular, algunos en plural. Hay formas que usamos de estos, como estos, pero que los usamos castellanizadas de cuando, ¿no? Como decir el mi reloj en lugar del mío reloj, ¿eh? En cuenta de decir la toneña, decir la tu neña, ¿vale? Non deixen de ser formas asturianes, pero castellanizadas. Les correctes, les que tenemos que intentar utilizar en un lenguaje culto, serían les que vemos en pantalla y en esa tabla que os enseñaba en antes. ¿De acuerdo? Hay que recordar dos cosas. En asturiano usamos poco los posesivos, nada más cuando es necesario esclarecer la relación de la palabra con el posesor, así que no diremos por lo general cosas como estos. No significa que tean mal del todo, porque en algunos casos hay que aclarar exactamente el sentido de la frase y entonces es necesario, pero por lo general no tenemos que decir voy a por mi coche, sino voy por coche, evitando el posesivo, fui para mi casa a las 10, fui para casa a las 10, aunque en algunos casos pues eso, es necesario saber a qué coche y entonces en ese caso sí que es necesario utilizar el posesivo, pero por lo general no es así. Bien, ahora vamos con las formas posesives, pospuestes y nucleares. En asturiano tenemos dos modelos de estos posesivos, dando preferencia en la lengua escrita al llamado modelo A, que vamos a ver ahora en pantalla. Este y el modelo A de los pospuestos, con ejemplos como el reloj mío, el reloj ye mío, la casa to, la casa yera to, el coche so, ¿vale? La yeche nueso. Como veis, concuerden en posesores, en xénero, les formes con dellos posesores, pero no cuando vamos de un solo posesor, ¿de acuerdo? Ni tampoco la tercera persona de ellos posesores. Vamos a seguir viendo el modelo B en este caso. En el modelo B, todas las formas son variables en xénero y concuerden el perro mío, los perros tuyos o los perros suyos, ¿vale? Fácil, ¿verdad? No tenemos problema. Vamos a ver una comparanza entre los dos modelos. Modelo A, el reloj mío. Modelo B, el reloj mío. A, la casa de to. B, la casa tuya. El coche so, el coche suyo. La yeche mío, la yeche mío. ¿Vale? Ahí tenemos los dos modelos. Y bueno, de esto no voy a poner los ejercicios porque ya estoy viendo donde aquí lleguenme las vibraciones de que estáis agarrando a la primera toda la teoría. Así que tengo un alumnado que da gusto, la verdad. Presta por la vida. Bien, vamos a ver otras formas de posesivos y acabamos con esto. Ahí tenemos posesivos perifrásticos y posesivos de preposición de más pronombre personal tónico. ¿De acuerdo? Estas formas que vemos aquí van siempre precedidas por la preposición de, el primer caso, ¿vale? Les perifrástiques. Son invariables en xénero y número y no concuerden con ningún elemento. Hay que tener en cuenta que en xamás pueden ayudarse puestos al nombre. Podemos decir la casa de mío, pero no puedo decir de mío la casa, ¿vale? Las otras formas son las que facemos al falar, estructuras muy usadas na oralidad, sobremanera nos posesivos de tercera persona y fáense con la preposición de y el pronombre personal tónico. Esto es la casa de él, la casa de ella o la casa de ellas, ¿vale? Muy sencillo. Vamos a ver los ejemplos de ambas dos formas. Ese coche ye de mío, esa casa ye de nuestro. Todas esas cosas son de so. Les cosas de ella o el xatu de él. Bien, por hoy ya está bien de gramática. No va a faltaros ahora conocencia para expresar los posesivos en asturiano, aunque siempre es bien mejor expresarlos en plural y compartir que usar la primera persona del singular y quedar un poco con todo. ¿O no? ¿Qué me decís? Bueno, propongo una actividad para colgar en redes. Buscáis el objeto preferido que tengáis en casa. Un libro, una semilla, un peluche. Colgáis una semilla y una frase usando el posesivo, singular o plural, y recordáis, citáis @asturianotv. Vamos a ver lo que yo puse en las redes. Ahí está. Este y el mío peluche preferido, porque me fai compañía en estos días en casa. Qué tierno, ¿eh? Bien, este y el mío objeto preferido, este peluche. ¿Qué pasa? ¿No puedo tener el corazoncín también, aunque sea el profe? Bueno, a ver, vamos para la cocina a enseñaros la mi recomendación para no aburrirse estos días y ya rematamos. Venga.
Bueno, pues ya estamos. Aquí siéntome muchos días a pasar el tiempo porque, aunque tengo despacho, y es verdad que como una cocina no se está en ningún lado porque puedes agarrar de aquí para comer o puedes agarrar de aquí para beber. Pongo mal el ordenador y siempre quiero hacer algo que me recuerda a mi amigo Víctor Suárez, que es maestro y uno de los responsables de la Wikipedia en Asturias desde 2006. Bueno, siempre está animándome a que actualicemos, a mí y a todo el mundo a través de las redes, a que actualicemos la Wikipedia en asturiano, y siempre anda él al ordenador haciendo miles y miles de entradas nuevas porque esa Wikipedia cada vez tiene más. No voy a intrigaros porque estoy seguro que conocéis la Wikipedia y que estos días estaréis usándola como bon sofitu para les xeres de les clases, para los trabajos que os manden los profesores. Pero ¿sabéis que también hay versión en asturiano? Bueno, la Wikipedia es una enciclopedia libre que tiene como objetivo esparder la suma de todos los conocimientos del mundo y de Valdre, y además hacerlo en todas las lenguas posibles. Está fecha por una comunidad de gente voluntario. Entonces, cualquier persona que quiera puede entrar, editar y añadir cosas, corregir y ir mejorándola. En el mundo fálense más de 6.000 lenguas, como ya sabéis. ¿En cuántas creéis que está esta enciclopedia? Venga, una de las entrugues mías. ¿25? ¿100? ¿O 300? ¿En cuántas lenguas pensáis que está la Wikipedia en este momento? Pues son 300, y en este momento la lengua asturiana está en el puesto 64, con 102.000 artículos. 102.000 artículos en asturiano, que no está nada mal. Imagináis, de las 6.000 lenguas del mundo, estar en el puesto 64 y es un puestazo. Pues bueno, a gente como mi amigo Víctor Suárez, que trabaja en esa continua renovación de la Wikipedia, y un trabajo anónimo y muy útil y muy importante, así que hay que agradeceroslo y darles las gracias y ayudarlos también. En la dirección ast.wikipedia.org vais a poder atopar información de todo tipo, mesmo de materias para el instituto, que de cualquier cosa que podáis imaginar. Vamos a hacer una búsqueda ahora aquí en un momento. A ver, vosotros mismos podéis practicar el asturiano y hacer entradas nuevas, Magar que, bueno, vais a topar que hay prácticamente de todo. Por ejemplo, a ver, busco y enseño, la portada, veis ahí la portada de la Wikipedia. Vamos a buscar el universo, ahí, enseñoslo. O, por ejemplo, buscar matemáticas. También hay un apartado de matemáticas. O yo qué sé, Justin Bieber. ¡Hala! Ahí está. Bueno, venga, hasta aquí la sección, Venga. Llame. Pero sigues grabando. Corta. Ay. Les ventanas. En estos días son el lugar en el que se siente más música, en el que se comparten más emociones, y por eso vengo aquí, cerca de la ventana, a falaros del disco que os voy a recomendar hoy, que lle Y Andá, de Anabel Santiago. Y un cantar en concreto, Tráemela, que lle animado para poner unas ventanas, para sentir en casa, para ponerse de la mejor manera posible en este momento tan complicado, ¿no? Mira, además qué disco más guapo, pero bueno, tenéislo en Spotify, en YouTube, tenéislo en todos los lados. Ya lo sabéis que hoy en día es muy fácil acceder a la música, y que lo que hay que hacer es apoyar a los músicos yendo a los conciertos, mercando los discos. Entonces, tenemos ya la recomendación del día, la de Anabel Santiago, que es una artista todavía es muy moza, pero lleva muchísimos años trabajando en el mundo de la música, primero en la tonada, en la música tradicional, y después haciendo su propio estilo renovador, haciendo cosas impresionantes como los que fai en este disco. Pero bueno, antes de acabar, recordaos que tenéis el blog asturianotv.wordpress.com, que tenéis las redes sociales @asturianotv, y que tenemos pendiente saber qué significaba aquel refrán que era la trampa rescampla. Pues bien, este refrán lo que nos viene a decir es que cuando se falla un engaño acaba saliendo la luz en antes o en después. Así que val más no engañar. Bueno, rematamos aquí y déxovos con Anabel Santiago y este Tráemela. Los mineros en la mina se acuerdan del Dios divino.